Hola, muy buenos días. Bienvenidos al Seminario Permanente en Tecnologías de Información y Comunicación de la ENES Morelia. Para arrancar, tenemos unas palabras de bienvenida por parte del director, el doctor Mario Rodríguez Martínez. Muchas gracias, Freud, por esta invitación. ¿Sí me escuchan bien, verdad? ¿Todos? Sí, se escucha Sí. bien. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todas, a todos los que están atendiendo este evento, a todos quienes están en el auditorio. Muchísimas gracias por su participación. Quiero de alguna manera también agradecer a la doctora Lorena Pichardo por aceptar justamente pues esta invitación a ser quien de alguna manera sea parte e inaugure este evento, este seminario que estamos desarrollando, que se está desarrollando desde la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia. Quisiera brevemente comentar que pues el seminario permanente en tecnologías de información y comunicación tiene como objetivo primordial compartir eh, a la comunidad o con la comunidad de la ENES Morelia y con el público en general temas que son de relevancia y de utilidad con respecto a la innovación tecnológica. Es un espacio destinado a actualizarnos con respecto a las diferentes áreas de las tecnologías de la información. Esto es seguridad, machine learning, deep learning, internet de las cosas, cómputo de alto rendimiento, bioinformática, cómputo en la nube, sistemas de almacenamiento, inteligencia artificial, robótica, innovación tecnológica para la docencia, ambientes de colaboración en aulas virtuales y bueno, pues una infinidad de temas que sin duda podrán tocarse en este seminario y que me parece que son de vital importancia para los docentes, para el personal de tiempo completo y para el público en general. Entonces, el seminario tiene pensada una periodicidad bimestral. Vamos a explorar, vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Busca contar con la participación de reconocidos especialistas de cada tema. Cada tema que se va a abordar contará con estos especialistas con la finalidad de crear lazos de interacción entre estos investigadores y la comunidad. También se van a aceptar desde luego sugerencias de temas para la programación en sesiones futuras. Se tiene seguramente el contacto directo con el maestro Froilán Hernández, a quien por cierto agradezco pues, la iniciativa que tuvo por pues, desarrollar junto con la Secretaría Técnica, desarrollar este evento en el que hoy estamos reunidos, ¿no? La idea principal detrás de esta implantación de este seminario en la escuela lleva consigo, ya lo dije, toda la parte de la tecnología de la información y de la comunicación en nuestras labores académicas, cotidianas y de interacción personal. Entonces, por este motivo, me parece que los temas que se van a tocar aquí son de vital importancia, del interés colectivo y sin duda la plática que vamos a tener el día de hoy con la doctora Lorena Pichardo estará justamente destinada en este sentido. Muchísimas gracias, doctora Lorena. Reitero mis agradecimientos nuevamente y pues sin más, le paso la palabra al maestro Froilán para que presente a nuestra invitada. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del director, el doctor Mario Rodríguez. Y permítanme presentarles a la ponente del día de hoy. Agradecemos mucho que haya aceptado participar en nuestra primera sesión. La doctora Lorena Pichardo Flores es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestra en Derecho de la Propiedad Intelectual por el Organismo Mundial de las Propiedades Intelectuales, de la Propiedad Intelectual, perdón, en Ginebra, Suiza, maestra en Docencia por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Gestión de la Innovación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones por la Universidad de Dallas e Infotec, y es doctora en Derecho en el posgrado de la UNAM y el Max Planck Institute de Múnich y Hamburgo, en Alemania. Actualmente es la coordinadora de protección de datos personales de la Unidad de Transparencia de la UNAM. Y pues, sin más preámbulo, muchas gracias, doctora, y le cedemos la palabra.
Listo. Pues muchas gracias al doctor Mario Rodríguez Martínez, ¿no? Director de la FES Morelia. Muchas gracias a todo el auditorio que está presente, ya sea de manera virtual o presencial. Voy a iniciar con esta conferencia plática que, que tiene es bastante amplia, o sea, intento abarcar dos temas que son primordiales en esta conferencia, y uno tiene que ver con la seguridad de la información y otro con la seguridad de la protección de datos personales. Generalmente la parte de seguridad de la información lo que trata es la ciberseguridad propiamente hablando, y la protección de datos personales busca un tipo de seguridad de la información, pero muy entendida desde el punto de vista desde la persona, desde su privacidad y el impacto que tiene en la persona. Entonces son dos contextos que si bien es cierto, cuando la gente escucha la palabra información, es muy amplia, debemos de tratar de desagregarla y ver que por un lado en la información es el todo, es el género, pero dentro de ella hay información pública, hay información histórica, hay información reservada y hay información confidencial. La última de ellas, es decir, la información confidencial, es propiamente a lo que la ley se refiere como datos personales. Entonces, en general, cuando tú atacas la información, sea información pública, reservada, histórica o confidencial, estás atacando el activo de una organización o de una persona, pero en particular cuando hablamos de la UNAM estamos hablando de la organización UNAM, que significa que están atacando a una entidad académica, a una dependencia administrativa o algún área en general que, sin ser propiamente una facultad de escuela o instituto, lo que hace es almacenar una serie de datos personales o de información que lo utilizan para su trabajo cotidiano. Entonces es ahí como vamos a iniciar con un tema muy relevante que tiene que ver con por qué estamos hoy aquí. Y bueno, básicamente la seguridad en la información tiene muchas razones de por qué existir, por qué hoy la UNAM, las organizaciones y en sí las personas en su vida propia, en su casa, en relación con su familia, debería de tener un cuidado importante de su información. La primera es, y esto mucha gente lo pregunta, ¿por qué hoy en particular tenemos que cuidar los datos personales si antes no los cuidábamos? Y es que no hemos llegado a entender que hace 20 años no se requería propiamente porque no existía la automatización, no existía el machine learning y la inteligencia artificial, no había una convergencia de tecnologías de manera conjunta, no había lo que hoy se denominan tecnologías de escaneo, no existía la 5G y el Internet de las cosas, no existían tampoco los entornos digitales inmersivos que hoy por hoy tenemos. No se tomó en cuenta que para ese entonces ya empezábamos a no requerir la intervención humana porque había muchas actividades y servicios que podían ser generados a través de la tecnología y de la automatización. Ha incrementado enormemente de hace unos años para acá, y sí, son 20 años para acá, la dependencia que tiene el humano sobre las tecnologías. Hoy por hoy hay incremento, en la colaboración de los atacantes. Los atacantes ya comparten herramientas y productos para poder delinquir en línea. Hay mercados clandestinos para la compra, así como también para la venta de herramientas de ataque. Hay una posición de nuestro personal, dígase no solo en la UNAM, sino en cualquier organización privada o pública, algo que se llama un personal con fatiga de alertas. Este tipo de personal se distingue por ser personal de TI, que siempre pasan por alto las alertas que les están dando los sistemas, ¿no? O sea, sí hay un momento en el cual el responsable de TI tiene conocimiento de que hay una pequeña alerta, una alarma, y fue omiso en atenderla. Y entonces lo que sucede es que tenemos este tipo de personal que tiene, esta palabra es fatiga de alertas, la tocó por primera vez, o es una palabra que evidenció Cisco cuando detectó que en su personal había fatiga de alertas.
Otra cuestión es que no existe una gestión y monitoreo de amenazas que sea 7 días por 24, ¿no? Digo, 7 días y por 24 por 365 días, donde la gente esté monitoreando constantemente, esté gestionando lo que está pasando, se dé cuenta de ingresos en ciertas horas del día, en sábado o en domingo, con cierto tipo de características, ¿no? Otro de los motivos por los cuales la ciberseguridad es importante es que la cibercriminalidad hoy por hoy es la tercera economía más grande del mundo. Esto significa que, si recuerdan, antes estaban peleándose en el ranking el narcotráfico con la cibercriminalidad y estaban narcotráfico como una buena fuente de ingresos mundial y luego estaba la cibercriminalidad. Hoy se desplegó a la inversa y hoy la cibercriminalidad está antes que el narcotráfico. Otra de las razones por las que estamos trabajando con la seguridad de la información es porque hay constantes ataques persistentes. Esto también viene del inglés, algo que se llama Advanced Persistent Threat, que son los APTs. Básicamente estos ataques persistentes tienen la característica de no ser ataques de momento, sino que son ataques que están, o sea, la persona ingresa, se infiltra y puede en un año, 6 meses o en un periodo de tiempo estar de manera pasiva y no hacer nada. Pero una vez que encuentra algo que desea o el momento adecuado, de inmediatamente ejecutan el ataque. Otra de las razones es porque han incrementado las superficies de ataque y con esto quiero decir que hoy las personas, más que nunca, sobre todo a partir de hace 2 años, trabajamos de manera colaborativa, trabajamos de manera remota, utilizamos ya no solo computadoras, sino cualquier tipo de dispositivo móvil, llámese tableta, llámese celular o llámese computadora, ¿no? Otra de las razones es porque tenemos una sobrecarga de tecnología. ¿Esto qué significa? Que existen una cantidad enorme, sobre todo al interior de las organizaciones y particularmente en la UNAM. Existen muchas herramientas que resuelven muchas cosas, pero todas estas herramientas, y siempre que me refiero ahorita a herramientas son tecnológicas, estoy hablando de programas, software, aplicaciones en general, que son tantas que no trabajan de manera integral, es decir, están como silos o separadas, una tecnología por acá, otra por acá, y al momento en que uno quiere utilizarlas de una manera muchísimo más homogénea, lo que sucede es que hay una sobrecarga de tecnología, es decir, solo una tecnología está hecha para un servicio y no están integradas en una sola. Y otra de las razones por las que se está buscando la ciberseguridad hoy por hoy es porque las organizaciones están migrando a cómputo en la nube de una manera paulatina y con un gran desconocimiento de la arquitectura de seguridad de cómputo en la nube. Esto es indispensable porque, no sé si lo habían escuchado, pero por ejemplo, para aquellos que trabajan con cómputo en la nube de Amazon o por ejemplo con Azure, con el cómputo en la nube de Microsoft particularmente, una configuración básica de seguridad en la arquitectura de la nube requiere mínimo 40 configuraciones. Pero si te vas, por ejemplo, a Amazon, requieres más de 4,000 configuraciones de seguridad en la nube para estar propiamente, vaya la redundancia, seguro dentro de tu información y dentro de la forma en que la infraestructura está configurada. Entonces, si se fijan, es un panorama que abarca características sociales, que abarca características económicas, pero que abarca características también técnicas. Entonces, en conjunto, el comportamiento social, técnico y cultural, incluso económico del ser humano, hizo que hace 20 años tuviéramos que empezar a considerar que ya necesitamos una cultura de la ciberseguridad, de la seguridad de la información y de la protección de datos. Evidentemente, cuando se habla de la información como activo, los datos personales son muy relevantes por una sola cuestión. Los datos personales están protegidos por un derecho humano, que es el derecho a la protección de datos personales. ¿Qué significa que tenga esta categoría? Que la Constitución generó todas las herramientas reglamentarias para que existiera una ley general
que normara la protección de los datos personales de todos los seres humanos. ¿Qué significa esto? Se emite la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. La palabra sujetos obligados suena muy amplia, pero sujetos obligados no es más que organismos públicos de cualquier nivel, dígase federal, autónomos, estatales o municipales o de alcaldías. Eso significa que la protección tiene que estar a todos los niveles y que sea una alcaldía o sea el gobierno del estado, por ejemplo, de Michoacán o el gobierno de Nuevo León, todos tienen que tener implementadas medidas de seguridad para dar protección a los datos personales. Entonces, bueno, este es el esquema con el que estamos trabajando. Vámonos a básicamente cómo está México y cómo está la universidad en el contexto de la seguridad. Y cuando hablo de seguridad es en los dos ámbitos, en la información y en la protección de datos personales. Primero es el 51% de los atacantes hoy involucran grupos criminales organizados. 2, el cibercrimen deja más dinero, es lo que les comentaba, que el narcotráfico. 3, desde 2016 hasta 2021 se quintuplicó el cibercrimen en México. Y por último, los ataques a infraestructuras críticas nacionales son un campo de batalla no declarado. Y me explico más en este punto. Cuando digo ataque a infraestructuras críticas, una infraestructura crítica es aquel activo que resguarda información o que da un servicio, en nuestro caso, que es la universidad, un servicio, por ejemplo, el de la educación, por ejemplo, dígase las inscripciones que se realizan en cada facultad, escuela y instituto, ¿no? Particularmente las facultades y escuelas al inicio de un semestre. Cuando tú atacas la infraestructura de inscripciones de una facultad en particular, estás atacando la infraestructura crítica de una organización. Pero más aún, estás hablando de la infraestructura crítica de un organismo público autónomo, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y cuando digo que los ataques a infraestructuras críticas nacionales no son un campo de batalla declarado por los países y por los atacantes, es porque no se suele decir, por ejemplo, que uno de los grandes criminales en materia de ciberataques es Rusia, Corea del Norte y China. Ellos de manera anónima aparentemente siempre hacen este tipo de ataques, pero evidentemente nunca declaran que son un campo de batalla que tiene el país para saber cómo estás midiendo ciertas infraestructuras críticas, por ejemplo, de Estados Unidos, cómo trabaja el FBI o cómo atienden, por ejemplo, a las embajadas que son muy atacadas constantemente. Ese tipo de infraestructuras críticas las tiene la universidad. Cuando tú atacas el sistema de pagos de la universidad, dígase la nómina, o atacas, por ejemplo, la atención que ofrece la Dirección General de Personal a todos los empleados, docentes, profesores, investigadores de la UNAM, estás atacando una infraestructura crítica. Ejemplo, también les puedo decir que hay infraestructuras críticas de la luz, del servicio de luz, de agua, de gas. Esas son infraestructuras críticas por obvias razones. Cuando atacas el sistema de salud de México, estás haciendo exactamente lo mismo. Por ejemplo, si atacas el servicio, ¿se acuerdan cuando nos registrábamos en el servicio de vacunas para saber en qué zona nos tocaba y qué día? Además de que sabíamos que teníamos una inmensa población que estaba deseosa de adquirir la vacuna en tiempo de pandemia, lo que el gobierno tenía dos importantes eventos que cubrir. Uno, por un lado, que sirviera su sistema para registrarnos a todos, y otro, que no fuera atacado por un externo. Y bueno, aquí hay una frase que siempre da como inicio y da contexto a todo lo que vamos a hablar aquí, y es el exdirector del FBI, que lo fue en 2012, se llamaba Robert Mueller. Bueno, él es una persona que estuvo trabajando siempre con las infraestructuras críticas de los países, y particularmente la de Estados Unidos, pero él decía, solo hay dos tipos de organizaciones, las que ya fueron hackeadas y las que lo van a hacer, pero incluso esas categorías se están fusionando, en una sola, para decirnos que las compañías que ya fueron hackeadas ya están, y las que lo van a volver a hacer pueden venir. Y esto es un ejemplo bien importante porque aquí en la universidad
y en otras organizaciones ya sucedió. Las dependencias o áreas universitarias que alguna vez ya fueron atacadas han vuelto a ser atacadas casi de inmediato. Y esto tiene una razón de ser. Cuando tú dejas una vulnerabilidad abierta, el atacante lo que ya sabe de ti es que si ya lo tuviste esa vulnerabilidad, tienes poco tiempo de corregirla, pero que quizás puede ser motivo de que la persona simplemente no la repare y la pase por alto con este comportamiento que les comenté de Cisco que se llama fatiga de alertas. Si tienes a un empleado que vio por ahí que había una alarma, una vulnerabilidad y la deja pasar, lo que sucede es que vuelven a atacar. Y cuando digo que vuelven a atacar una área en una dependencia, imaginen lo relevante que es atacar la base de datos del alumnado de la facultad, se me ocurre de química, de física, de ciencias, de la facultad de derecho. Estamos hablando de la cantidad de datos personales que se tiene de un solo alumno. Aquí en un estudio que realizó la universidad, se obtuvo como resultado de la cantidad de datos personales que se tiene de un solo alumno, que un solo alumno de la UNAM tiene, o sea, la UNAM recaba más bien más de 112 datos personales de un solo alumno. Imagínense la cantidad de 112 datos personales. Y no hemos entrado al contexto de lo que implica un dato personal, pero se los voy a definir de una vez. ¿Qué es un dato personal? Un dato personal es todo aquello que identifica o hace identificable a una persona. Y me explico, si se fijan, no hay una definición que te diga, es esto, 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 esto y esto. Te dice lo que me identifica hoy o que cuando me des elementos, yo puedo identificar a la persona independientemente de que no me diga su nombre. Les voy a dar un ejemplo. Persona que actualmente hoy trabaja en Secretaría de Relaciones, es titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que trabajó con el gobierno de la Ciudad de México hace unos años, y que hoy es parte del equipo del presidente AMLO. ¿Quién es? Sin necesidad de decir el nombre de la persona, todos sabemos que es Marcelo Ebrard, ¿no? Podrías irle sumando mayores datos, ¿no? Que obtuvo su título profesional en tal fecha o que se le conoce por estar casado con tal persona. Si se fijan, nunca toqué el nombre, pero lo que lo hace identificable es la cantidad de características sobre los datos personales que tienes que lo hacen identificable. Entonces, eso es un dato personal, pero sí hay muchos ejemplos. Un dato personal es, por ejemplo, su dirección, es su correo electrónico particular. No hablo del de la universidad. Si la universidad les da un número de cuenta @unam.mx o el de comunidad UNAM, esos son correos que sí se consideran particulares porque son para uso del alumnado. Los que no se consideran particulares son los de profesores, los de investigadores, académicos en general y empleados de la Universidad Nacional, porque nosotros actuamos como funcionarios universitarios. Y el docente tiene un perfil totalmente igual que un funcionario universitario por una lamentable razón. Recibe ingresos del erario de la federación, es decir, sus ingresos son pagados por el gobierno federal. Entonces, todo de lo que dote la universidad a un docente, sea de asignatura o de tiempo completo, un investigador, un técnico académico o un empleado, dígase que es director general, subdirector, que es coordinador, cualquiera de estos perfiles son funcionarios públicos o son análogos a funcionarios públicos y por eso su información de teléfono, extensión y correos electrónicos y ubicación dentro de la universidad evidentemente son públicas. Pero entonces, si se fijan, datos personales son todo lo que dice de la persona, lo que da características, tu número de, por ejemplo, de pasaporte, número de credencial de IFE, cartilla militar, se me ocurre tu teléfono de casa, tus contactos de emergencia, tu historial académico súper importante. La parte de la universidad ha venido reconociendo durante muchos años ya y hacemos que particularmente organismos garantes como es el INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reconozca que el historial académico de nuestra gente, de nuestros alumnos, es siempre privado, es decir, es un tema de confidencialidad. Y me explico más a fondo. Si Lorena
es o no buen estudiante o sacó 5, 7, 8 o 10, es un tema muy particular y confidencial de la propia persona. Entonces, pues eso es importante que la gente lo sepa, porque cuando conglomeras tantos datos personales, por ejemplo, ustedes cuando ingresan a la universidad, no solo están dando domicilio, quiénes son sus contactos de emergencia, sino que también les piden documentación en materia de salud. Bueno, no documentación, que llenen un cuestionario que tiene que ver con si ustedes han padecido, se me ocurre, viruela, si tienen cierto tipo de preferencias sexuales, si han abortado, si utilizan drogas, si en su familia tienen algún padecimiento crónico, si en su familia hay Alzheimer o hay esquizofrenia. Todo ese perfilado lo tiene la UNAM por una razón, porque cuando llegue el estudiante, la UNAM aquí como autoridad también se hace cargo de él. Si aquí pasa un accidente de una persona caiga y no supimos si tenía esquizofrenia, no le podemos dar la atención debida. Eso es por la parte de los datos personales que tiene la UNAM en materia de salud, pero también tiene su perfil de estudios socioeconómicos. Y si no lo tienen, lo tendrán, porque a lo mejor en algún momento quieren pedir una beca. Y toda esa información de cuántos focos tienen en su casa, número de baños, si tienen garage, cuántas recámaras, salas, si gozan de 2 refrigeradores, cantidad de cosas, cuántos son los ingresos de su papá, su mamá, si ustedes tienen un perfil activo económicamente hablando dentro de su hogar, si estudian y trabajan, todo eso lo sabe la UNAM y lo conglomera. Y además, ustedes a través de Ventanilla constantemente actualizan sus datos de manera semestral. Lo mismo sucede con el trabajador en la UNAM. Los docentes, nosotros como docentes, como profesores o como funcionarios, nos piden que estemos actualizando nuestros datos en la oficina virtual de la UNAM, que es una oficina que despliega la Dirección General de Personal para atendernos no solo en trámites de Ventanilla, sino en trámites de pensiones, de asegurados, etcétera. Entonces, solo dense una idea del impacto que tienen los datos personales en la universidad. No somos cualquier organismo público, somos un organismo público que además trabaja en distintas sedes este es un ejemplo, ¿no? En distintas sedes de la República. O sea, tenemos FES Mérida, pero tenemos a Ensenada trabajando, pero tenemos al Instituto de Chiapas trabajando a distancia, los tenemos a ustedes en FES Morelia, pero tenemos a FES Zacatlán, FES Aragón, Iztacala, Cuautitlán, o sea, somos una cantidad, tenemos claro que no somos CEU, la UNAM no es CEU y nunca lo ha sido, pero el tema es cómo rescatamos y cuidamos toda esta información, porque a la par de cuidarlos a ustedes, como sus datos personales y su derecho humano, también hay información que también es un derecho humano, o sea, hablo de la información que es asequible para el público. También el derecho al acceso a la información pública es un derecho humano, es decir, la gente tiene derecho a buscar información y a tenerla siempre y cuando sea pública. Yo no puedo pedir la información de mi exnovio para atacarlo, ¿no? Puedo pedir mi propia información que tiene resguardada la universidad, así como corregirla, rectificarla o cancelarla, y hay parámetros para hacerlo. Y eso se hace, adelanto, a través de la unidad de transparencia de la UNAM. Pero también, independientemente de esta información que son datos personales, existe la información pública, que es muy valiosa, pública que todo el mundo desea, sobre qué tipo de bases de colaboración tiene la UNAM firmadas con determinadas empresas, para sismos, ¿no? Para estudios sobre sismos, para estudios sobre ganadería. La UNAM tiene firmados muchísimos estudios con cantidad de áreas y específicamente con empresas que otorgan insumos económicos para poder desarrollar investigación a futuro. Entonces, toda esa información, además de la que ronda actualmente en los medios de comunicación, la gente está ansiosa de saberlo, pero además es un derecho humano poder acceder a ella siempre y cuando no estés causando un riesgo mayor sobre la información o estés causando un riesgo a la persona. Y eso lo vamos a ver en adelante. Pero bueno, entonces, lo que quiso decir en su momento esta persona del FBI, Robert Mueller, fue que si no eres solo una de las organizaciones que ya fuiste hackeada, lo serás. Y si ya fuiste hackeada, lo puedes volver a hacer. Esto no es más que concluir que si existe una vulnerabilidad, existe siempre alguien que la puede aprovechar o que ya la aprovechó, ¿no? ¿Y cuál es el contexto básicamente de un ataque cibernético? ¿Por qué gusta tanto y por qué hay tanto apogeo actualmente? Pues primero que todo porque es de muy bajo costo. Cualquier persona que tenga un dispositivo
ya sea móvil, una computadora, puede realizarlo. Otra de las cosas es porque te otorga, la persona que ataca tiene la ubicuidad, es decir, puedes desde aquí México atacar a Irán o desde aquí de México atacar a Brasil o te pueden viceversa, ¿no? Desde Sudáfrica atacar a México. Esa es la ubicuidad. Se puede lanzar desde cualquier momento y te puede llegar desde cualquier lado, ¿no? Y además es de fácil ejecución. Y sobre este tema, a diferencia de hace unos años, estoy hablando de hace unos 15 años más o menos, antes no era fácil de ejecutar un ciberataque. Se requería mucha investigación por detrás para poderlo llevar a cabo. Hoy no. Hoy llegas y compras en Amazon una USB que puedes, ¿no? Que ya trae un dispositivo que tú puedes configurar de manera rapidísima para obtener toda la información de una computadora o para ponerla como spyware en una PC en particular, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de la dark web, donde puedes adquirir todo este tipo de conocimiento en materia de ciberataques. Otro de los temas por los cuales los ataques cibernéticos hoy están aquí es por la efectividad e impacto que tienen. Son súper efectivos. O sea, cualquier ataque sí te deja endeble cuando ya detectaste una vulnerabilidad. Son muy efectivos y lo vimos en el caso de Guacamayas con Wikileaks, ¿no? De esta información de Sedena, que fue de un gran impacto. O sea, lo que se obtuvo hubo una vulnerabilidad en el sistema de correos electrónicos denominado Simbra, que era la aplicación, el software que se estaba utilizando, y el impacto fue enorme. La descarga de terabytes y terabytes de información sobre Sedena fue grandísima, ¿no? Y por último, hay un reducido riesgo para el atacante. Es decir, el atacante puede cobijarse hermosamente bajo el anonimato. Es decir, nadie va a saber quién atacó. Y bueno, esta es solo una lista que quiero dejarles porque casi es imposible lograrlas, tocar cada una de las ciberamenazas que actualmente hay, porque son muchísimas, porque además, aunque unas se quedan fijas, siempre están apareciendo nuevas constantemente porque los peligros son nuevos. O sea, de entrada, hoy por hoy, ya podemos enumerar a la inteligencia artificial, particularmente ChatGPT, para realizar ataques, ¿no? Es decir, ya puedes configurar, cada vez puedes ir ingresando a esta lista de ciberamenazas más, pero sí se las voy a mencionar. Evidentemente los más conocidos, los virus que cualquiera puede contagiar en su computadora o dispositivo, los troyanos, las redes de robots. Básicamente esto lo que hacen es convertir tu computadora, tu ordenador o dispositivo en un zombie. Y van a ver aquí dos subrayadas, ransomware y phishing. Estas dos están subrayadas por una razón. Es donde México y la Universidad Nacional Autónoma de México está más amenazada. Son en las donde más ha sido rankeado el país. México en el tema de ransomware, que no es más que el secuestro de la información, es cuando encuentra un atacante una vulnerabilidad en el sistema, lo que hace es o encripta tu información o la subtrae completamente o hace réplicas de la información y después te chantajea a través de dinero o te solicita criptomonedas o realiza incluso que realices una actividad. Por ejemplo, que pares un sistema, que dejes de pagar, por ejemplo, a los maestros o que hagas una actividad en específico que a él le beneficia por alguna razón. Ransomware es de lo que más está padeciendo México y Latinoamérica. México en primer lugar y después el resto de los países de Latinoamérica. El segundo es Brasil y después Argentina. Pero bueno, en materia de ransomware estamos por la calle de la amargura. Y ojo, ¿cómo se ha detectado? ¿Dónde más se ha detectado un tema de ransomware? En países como Irán, en Rusia, antes en Ucrania. O sea, son países que específicamente están trabajando constantemente con generar cómo tener ciberataques y cómo replicarlos. Otro de los temas de los que más padece el país y la universidad es phishing. El phishing, acuérdense que es básicamente más bien cómo se presenta más. El phishing sí es un tipo de malware. Acuérdense que el malware es todo lo que te puede causar un mal o un daño dentro de los temas, dentro de los dispositivos. Pero el phishing tiene la particularidad de que es el más sencillo, curiosamente. Es el que te llega al correo electrónico y que te dice, dale clic a esta liga o ¿sabes qué?
tienes un correo adjunto, ábrelo para poder ver la información. Entonces, o le das clic en la liga o descargas el archivo adjunto y lo que sucede es que evidentemente te contaminan. Hay un malware en tu computadora que roba tus datos, los extrae, hacen algo en particular en tu información. Pero lo más interesante es que el phishing se ha utilizado sobre todo para robarte información propia. Es decir, te dicen, descarga esta liga, ¿no? Descarga este archivo. Y cuando lo quieres abrir dice, oh, el archivo trae una contraseña, ingresa estos ciertos datos. Y lo que hacen es extraer esa información o que tú mismo, por ejemplo, si te ponen una liga de un supuesto banco, que tú ingreses tu usuario y contraseña y lo que obtienen son tus datos y de inmediato vas a ver que van a vaciar tu cuenta bancaria. Entonces, estos dos no se les olviden, son de los que más padece el país. Phishing y ransomware. El phishing, ojo, ese ustedes lo controlan. Es decir, no requieres un responsable de TI que lo esté controlando. Eso pone en reto a su inteligencia, de qué tan, y ahorita lo vamos a ver en adelante, qué está buscando el atacante de ti. Está buscando que estés ansioso y que luego quieras dar clic. Está buscando tu morbo, y eso es bien importante. Está buscando que respondas a cierto tipo de aspectos emocionales que pueden hacer que tú des clic, como por ejemplo un correo donde te escriba aparente un familiar que está en problemas, o que te escriba quizás un novio supuestamente celoso, ¿no? Que te diga, oye, si no respondes de inmediato a esto, me voy a enojar. O sea, los atacantes no se les olvide, tienen una esencia. El atacante cibercriminal se dedica a esto porque es un negocio para él. Entonces, ¿qué es lo que busca de ti? Uno, evidentemente sabe cómo penetrar y cómo emocionalmente ponerte en hacker y buscar tu ansiedad y tu morbo constantemente. Y dos, ellos piensan como un negociador. Para ellos, como esto es un negocio, lo que intentan es no solo que tú caigas, sino que una vez que tú caigas, si caíste y funcionó toda la estrategia que hicieron para contigo, lo que quieren es replicarla, porque al ser un negocio, entre más la repliques, más dinero vas a obtener a cambio, ¿no? Otra de las ciberamenazas que actualmente hay son los ataques de intermediario, el famosísimo man in the middle, que evidentemente es una máquina que está antes de tu servicio. En vez de tú, por ejemplo, si requieres acudir a inscribirte y a conectarte a la página de DGAE, ¿no? .cae.unam.mx, lo que va a suceder es que si hay un man in the middle, va a haber una aplicación, un programa anterior que bloquee que vayas directamente a este servicio y que tú estés comunicando directamente con este ataque del intermediario, donde él suplanta la identidad de DGAE y obtienen toda la información en medio y tú nunca llegas al servicio, ¿no? Se los estoy explicando porque hay miles de aristas dentro de cada una de las ciberamenazas que les estoy comentando. Son muchas formas de malware, ¿no? Y de daños que pueden existir. Pero bueno, ese es el caso más general. El ataque de denegación de servicio, ese es común para todos los que prestan un servicio gubernamental. Y ahí entramos nosotros. Les mencioné uno, por ejemplo, el ataque constante a las embajadas cuando quieres solicitar una visa y hay un ataque donde hay tantas peticiones masivas para solicitud de registro de visa que es imposible utilizar ya el servicio. Lo boicoteas y una embajada como la de Estados Unidos se queda sin un servicio de este tipo, ¿no? Los ataques de día cero, ¿no? Que es cuando el tiempo te queda, estás en contra del tiempo para poder resolver qué está sucediendo específicamente un ataque de día cero. Tienes cero posibilidades básicamente de poder resolverlo porque ya el ataque sirvió. Ese es un momento, es en un instante en que se genera este ataque. Las inyecciones de SQL, básicamente acuérdense que SQL es su esencia misma, trabajar con las bases de datos. Entonces, lo que estás aprovechándote es específicamente de esta conexión con las bases de datos para causar un ataque. Las bombas lógicas, que son muy conocidas por todos y su nombre dice mucho de ellas. El screen scraping, las amenazas avanzadas persistentes de las que les hablé, que es cuando llega una intrusión, pero está esperando, está ahí, pero está esperando el momento en que sea el momento idóneo para poder utilizar esa información o para atacarte. El spyware, ¿no? Que se da a través no solo de teclados. Hoy ya dicen que existe una nueva aplicación que es a través del calor que generas en el teclado,
puedes adivinar las contraseñas, bueno, no adivinarlas, puedes definir qué tipo de letras utilizó como contraseña. Los adware, que sobre todo se dan en los sitios web, es que te muestra publicidad constante dentro de cualquier sitio web, porque ya tienes, una vez que adquiriste el adware, lo que sucede es que te lo empieza a replicar en cualquier sitio web que tú utilices y es publicidad molesta y constante dentro de tus páginas web. Y los gusanos, ¿no? Que son los que se propagan constantemente entre los equipos. Y para ello, para entender todo este tema de la seguridad de la información y la ciberseguridad, es bien importante que tengamos claro la definición de ciberespacio, porque aunque es muy común que se escuche la palabra, si no entiendes que es un entorno, el ciberespacio de información, que consiste en que hay una red, y por eso subrayé aquí, bueno, más bien puse en letras negritas, consiste en que hay una red interdependiente de información. Si no entiendes que hoy estamos en esta interdependencia de redes y de información, no se puede entender el ciberespacio, y por eso es que aquí se genera el anonimato, aquí se generan los ataques. Por eso es que aquí somos tan vulnerables, porque todos estamos vinculados. Entonces, hay no solo una vinculación o una interdependencia entre la red, entre la información, sino entre infraestructuras de redes, entre redes de telecomunicaciones, entre programas y sistemas informáticos, entre procesadores y en controladores integrados. Esta denominación, este concepto es el concepto de NIST, básicamente. Viene en una de las guías de información, que es la SP830. Al final de esta presentación hay toda una bibliografía para que ustedes puedan acudir a ella sin problemas. Y vamos avanzando en el tema de 3 partes, y me voy a ir un poco más rápido, 3 partes de la web o del ciberespacio, que a veces no es tan replicable esta información y es súper importante que la tengan en mente. Todo lo que tiene que ver con la web o el ciberespacio se divide en 3 partes. Uno, el surface web, o lo que llaman otras personas clear web, o sea, la web clara o la web de arriba, ¿no? Y la otra es el deep web, y por último la dark web. Y les voy a explicar en qué consisten las 3. Primero, es importante mencionar que cada una tiene una cantidad de información distinta y en porcentajes, forma mayor proporción de la web que otra. El surface web es el 4%, y el surface web lo que significa es toda la información que está fácilmente indexada y que es alcanzable a través de búsquedas. Es decir, es todo lo que buscamos en YouTube, en Google, en Wikipedia. Es la información a la que todo el mundo puede acceder de manera muy, muy fácil. Pero después está la deep web, que básicamente es el 90% de la información. Aquí está la información que no está indexada. Y está la información básicamente en la que tú ingresas a través de usuarios y contraseñas. Por ejemplo, está tu correo electrónico, ya sea de Gmail o el de la comunidad UNAM. Está toda la información bancaria, o sea, están todas las páginas web bancarias de Santander, de BBVA, de HSBC. Aquí está con tu usuario y contraseña. Todo el historial médico, ¿no? Que está resguardado, documentos legales, ¿no? Los reportes científicos, ojo, los reportes científicos, los realmente científicos, solo puedes ingresar a ellos a través de plataformas que se pagan específicamente, ¿no? Por ejemplo, los que tenemos nosotros a través de la Biblioteca Digital de la UNAM, que, por ejemplo, EBSCO o para nosotros, para los que son abogados, hay perfiles muy específicos de revistas científicas y de reportes arbitrados. Todo esto es la Deep Web, que está más controlada. Son bases de datos privadas, correos, por ejemplo, la gente que ingresa al correo, si trabaja en Secretaría de Energía, el correo electrónico de esa secretaría o de la empresa donde trabajas, de tu corporativo. Y después, en la parte más profunda, está lo que es la Dark Web. La web que todos conocen, que es donde está el narcotráfico, pero ojo, no solo está el narcotráfico y la delincuencia, también aquí está el periodismo activo, que requiere hacerse de fuentes, pero también al mismo tiempo requiere que se cubra su anonimato. Es gente que está trabajando con periodismo de riesgo y que utiliza la dark web para cubrirse y para poder incluso recibir información de gente
que son los colaboradores y que no quieren que se sepa desde dónde salió esa información. Esta dark web es el 6%. Y aquí, ahorita lo van a ver, en esta dark web, y me voy, se fijan que me voy a compenetrar en la dark web y no en la clear web o en la deep web, porque son dos webs de las que se puede obtener mucha información, pero en la dark web hay mucha más información todavía restringida. Y digo restringida no porque sea pública, sino porque incluso los delincuentes que están en la dark web, para que tú puedas acceder a información para delinquir, requieres un perfil. Requieres un perfil de varios tipos. Tener una reputación, 2, tener un usuario y tener una contraseña. Entre los delincuentes hay rangos. Y para que incluso tú seas el mejor vendedor de USBs que generan, yo qué sé, un tipo de chatbot que contamine a las organizaciones, incluso para eso debes de estar rankeado como de los mejores vendedores dentro de la dark web. Y si bien no requieres un usuario o contraseña, ¿qué creen? Requieres invitación para poder ingresar a ese grupo y para poder hacerte desinformación. Entonces, bueno, aquí entonces hay esta información que es anónima y ilícita, ¿no? No es se los dije, no es por defecto insegura necesariamente, porque hay periodismo de investigación, pero también hay partes benéficas, como hay correo electrónico privado y cifrado, por ejemplo, el de los periodistas de estos de investigación que les estoy hablando, requiere invariablemente navegar con el navegador, vaya la redundancia, Tor, esta cebollita de la que ahorita vamos a hablar, de que tiene el logo de una cebolla por obvias razones, porque uno trabaja en nodos por capas de la cebolla, ¿no? Y requiere fíjense que tiene una particularidad, la dark web utiliza URLs muy complejas y especiales con la terminación .onion o .cebolla en inglés, ¿no? Aquí los sitios ilícitos, se los dije, son cerrados, con usuarios, contraseñas, invitaciones y con perfiles reconocidos. Vámonos rápidamente a navegar con Tor en la dark web. Solo les voy a dar unos parámetros. ¿Por qué Tor? Porque Tor tiene una gran ventaja para poder utilizar la dark web. Requieres un nodo siempre, un nodo de entrada, un nodo intermedio o varios nodos intermedios y un nodo de salida. ¿Qué significa? Entre nodo de entrada, nodo intermedio y nodo de salida, se puede decir que básicamente hacer la analogía con nodo de un país, nodo de otro país y nodo que sale de otro país. Básicamente la configuración de Tor, se los dije, es como de una cebolla, de ahí su nombre, que te permite encriptar la información de nodo 1 de un país, de nodo de otro país a nodo de otros, o al último nodo de salida. ¿Qué pasa con este tipo de nodos? Que ojo, no porque utilices Tor puedes acceder así a la dark web. La dark web tiene una esencia. Así como tú ingresas y obtienes información, en ese mismo momento te contaminas absolutamente de todo. Entonces, además de utilizar navegador Tor, siempre invariablemente debes de utilizar una VPN. Y con esto les quiero decir, hay muchas VPNs, las más rankeadas son las de ExpressVPN, y aquí están la de CyberHost, la de Access y la de Vanish. Todas estas VPNs, ¿qué hacen además de lo que, por un lado, está trabajando Tor contigo, encriptando la información de nodo a nodo, pero por otro lado tú tienes una VPN que lo que va a hacer es proteger tu privacidad? ¿Qué quiero decir esto? Las VPNs y Tor conjuntamente hacen que o sea, estos navegadores no resguardan cookies, no resguardan historiales de búsqueda, ni a qué sitios particularmente estuviste accediendo y de qué manera, en qué horarios. Entonces, Tor tiene una desventaja, evidentemente, pero que al mismo tiempo es tu fortaleza. Si quieres recordar qué hiciste y cuál fue el sitio a donde accediste, si no lo apuntaste, no vas a poder regresar a un historial de búsqueda porque aquí no existe, ¿no? Y la VPN, por otro lado, lo que te está dando, además de otra vez el anonimato, es que tú tengas configurada una virtual machine donde si ingresan a un virus en particular, no te tire la máquina. Hay gente que le tiran las VPNs 3 o 4 veces. Esa es la ventaja de tener una VPN, que no están accediendo directamente a tus documentos, a tu computadora y te le echen a perder. Lo que se está desconfigurando y estropeando es la VPN que construiste para poder accesar, ¿no? Ojo, cuando accedes con Tor, ¿qué es lo que pasa? La navegación es lenta.
sea, no es como en Chrome con esa facilidad, porque como va de nodo a nodo, está viajando constantemente, pues lo que pasa es que se vuelve más perezosa, ¿no? Y obviamente no tienes lo que te ofrece un Safari, un Firefox, un Chrome, que cuando ven algún tipo de malware, algún tipo de virus, inmediatamente esa búsqueda no te la realiza, no te la arranquea dentro de tu búsqueda, ¿no? Eso en torno pasa. Tú accedes directamente al virus, le das y ya se te estropeó si no tienes una VPN, ¿no? Ya me voy a apurar porque se nos está pasando el tiempo muy rápido, pero básicamente, ¿cómo te encuentra este atacante de víctimas y cómo nos encuentra a nosotros en el ciberespacio? Si eres la UNAM, va a buscar si ya antes ha sido comprometida como institución. Por ejemplo, todos sabemos que Secretaría de la Función Pública ya fue comprometida con las declaraciones patrimoniales. Y cuando digo comprometida es que ya sustrajo las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos de un periodo de tiempo. Yo volvería como atacante a buscar la Secretaría de la Función Pública como una entidad vulnerable, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué busca y cómo te va a encontrar? Busca si tienes herramientas de control remoto. Eso es toral para un atacante. Y por último, busca si ya tuviste una reciente vulnerabilidad. O sea, si es de este año o si es de este semestre la vulnerabilidad o fue de hace 6 años. Evidentemente, entre más reciente, quiere decir que no ha sido todavía reconocida como tuya y que además no la has evaluado para poderla cubrir y poder tomar medidas de seguridad adecuadas. Y bueno, ¿en dónde va a buscar? O sea, una vez que el delincuente ya tiene claro, voy tras la UNAM, por ejemplo, lo que se busca está buscando tu información institucional reservada, se los dije, confidencial e histórica. La reservada, acuérdense, la información reservada es información que es institucional y podría ser pública, pero por ciertas características se restringe a las personas, porque dar cierta información, por ejemplo, de un procedimiento judicial puede causar daño a las dos partes, tanto a la persona que es el actor como al demandado, por ejemplo. ¿Qué busca? Bases de datos y fugas de datos que tengas por ahí. Busca la información de nuestros empleados y generalmente lo utiliza a través de una herramienta que es OnSIT, que en un momento la veremos, que es a través de información abierta al público, que a través de ciertas técnicas puedes encontrar de manera muy fácil. Y busca tu información a través de redes sociales, seas investigador, seas funcionario, búscate que tengas redes sociales, o si eres alumno, busca qué haces en las redes sociales y qué datos personales se te escaparon por ahí, que le comentaste a un compañero o amigo para poderte hacer visible y poder encontrarte posteriormente. Este es un tema que solo les voy a dar, dado que no tenemos mucho tiempo, estas son herramientas que utilizan los delincuentes, y no solo delincuentes, los hackers éticos, para encontrar información tuya. Por ejemplo, Backmachine. Con Backmachine tú puedes encontrar información de un sitio web de una organización. Y les voy a compartir de manera muy rápida qué es Backmachine, cómo funciona. Es una de las herramientas más útiles que yo utilizo. Por ejemplo, este es Backmachine. Si se fijan, aquí está, este es el dominio, es web.archive.gov, pero se llama, como aquí lo vienen, Wayback Machine. Este es el nombre. ¿En qué consiste? Si ustedes quieren saber cuáles han sido los cambios en una página web dentro de la universidad, por ejemplo, la Facultad de Derecho. Entiendo que el nombre de la Facultad de Derecho, el sitio web de la Facultad de Derecho es www.derecho.unam.mx. Me va a decir qué cambios ha tenido en la página web a través, fíjense, desde el 1997 a la fecha, al 2023. Por ejemplo, en enero tuvo diario cambios la página web. En febrero tuvo estos cambios y te dicen qué estado. Si le das clic, te aparece a qué horas hicieron el cambio y hay snapshots, hay capturas de pantallas de cómo estaba la página en ese momento. No me puedo detener mucho porque les quiero enseñar varias herramientas. Después está otra de las herramientas que se llama Find Email Address, lo que te permite, particularmente este sitio web, es que tú, si quieres buscar correos electrónicos de una organización, de una empresa,
te diga cómo generalmente se configuran. Por ejemplo, un correo electrónico de Luis Peña va a ser L Peña, por ejemplo, ¿no? No sabemos, o sea, aquí te va a decir generalmente en la UNAM los correos cómo se configuran. UNAM.mx te dice que generalmente se configuran, espérame, UNAM.mx tiene 3,472 resultados. Y ahorita va a desplegar cómo generalmente están construidos, se está tardando, perdón, cómo están generalmente construidos los correos electrónicos. Bueno, mientras da los resultados, me voy a ir a la siguiente página, que es otra de las herramientas que les ofrece Google, que es lo que es Google Docs. No sé si lo han oído con DER. Google Docs no es más que una técnica para encontrar información avanzada dentro del mayor indexador de contenidos que es Google. Por ejemplo, tú puedes poner, se me ocurre, muchos de la información que les estoy dando son de los reportes de ESET, la empresa ESET. Si tú quieres que te dé los reportes que ha emitido ESET en materia de seguridad en el 2022, puedes poner Cite. Esta es una técnica de búsqueda avanzada y no son más que formas de buscar ESET.com. O sea, búscamelo en el sitio de ESET, de la empresa ESET, y dime cuáles son los reports del 2022. Esto es Google Docs, básicamente. De inmediato me manda al reporte ejecutivo del 2022 de amenazas. Para que ustedes, son formas en las que ustedes se pueden ir ayudando de la información. Veo que está lenta mi página y miren que estoy conectada por Ethernet, o sea, no estoy en Wi-Fi. Bueno, y este es un ejemplo de lo que es Google Docs. Después está esto que es Exploit Database, es otro de los sitios que te dice, y solo es para que se den idea de cómo estamos en jaque constantemente. Exploit Database. Exploit Database aquí te cita todas las vulnerabilidades que se van colocando, que la gente ha encontrado. Por ejemplo, quiénes son los autores de esta. Con autor se significa quién encontró esta vulnerabilidad y cuál es. Y te dice incluso, si le das clic, que no lo voy a hacer, puedes obtenerla y descargarla y utilizarla, que es lo peor. Y esto está dentro de ClearWeb, o sea, dentro de Surface Web, en la web que es la que es la fácil de acceso a todos. Después está otro como ejemplo, está lo que se llama WebMe. WebMe lo que trabaja es haciendo búsquedas con perfiles de usuarios, de Twitter en particular. Si tú le das el perfil del usuario, de un amigo que tú conoces, y quieres saber cómo se comporta este usuario en Twitter, te aloja información. Yo utilicé aquí el de Ebrard, Marcelo Ebrard, que ha sido nuestro ejemplo, ¿no? El secretario de Relaciones Exteriores. Él tiene un Twitter público. No, este es, perdón, voy a poner el nombre de Marcelo Ebrard. Vamos a ver qué nos arroja. No tiene particularmente nada pública. Esto es específicamente para el tema, discúlpenme, de correos electrónicos, no de, ¿cómo se llama? No de nombres de Twitter. Por ejemplo, aquí les pongo ahora sí el nombre del usuario de Marcelo Ebrard. Esta es otra herramienta que se llama Instant Username Search. Busca a través de nombres de usuario. Este es un ejemplo, pero seguramente Brad tiene distintos nombres de usuario para distintas cosas, es decir, quizás utiliza Instagram, a lo mejor utiliza Facebook, no lo sé. Pero este que es el de Twitter, que es mbrad, te puede decir, por ejemplo, si tiene cuenta en TikTok. Él no tiene cuenta en TikTok, tiene en Instagram y está accesible, ¿no? Te dice si tiene una en Reddit, ¿no? Si ha estado en noticias de hackeo, te da mucha información, particularmente de acuerdo al nombre del usuario. Esta es otra herramienta, se llama ChatWatch, perdón. Esta es de lo que se encarga es de decirte si tienes WhatsApp, a qué horas te conectas y cómo es tu acceso y tu comportamiento dentro de WhatsApp. Interesantísimo. Y por último está Trotnest. Esta es básicamente, te otorga información de acuerdo también del perfil de un usuario. También es amplísima, no quiero entrar, solo se las estoy dejando
citadas. Estas son todas de las que ahorita justamente estamos hablando. Con solo poner el nombre, perdónenme, ustedes pueden acceder directamente a cada una de las herramientas. Y son solo una particularidad, son solo ejemplos, no son todas las que existen hoy por hoy dentro del tema de, esto básicamente es a través, es el uso de la Clear Web o de OSINT, que es básicamente Open Intelligence, Open Source Intelligence, que se hace con la búsqueda de lo más fácil de la información que cualquier persona pudiera encontrar. Básicamente, esto ya se los comenté, que busca un cibercriminal de ti, pues que no lo olviden, explotar tu morbo, sabe cómo llegarte, sabe si vas a responder a ciertos anzuelos, si eres ansioso, si por ejemplo te llega un correo donde hay una reserva de hospedaje y te dice el Hyatt, ya tiene lista tu reserva y tú dijiste, no, yo nunca reservé, y le das clic o le das clic a la liga o descargas un archivo que trae ese correo. Ojo con cómo abusan de tu ignorancia. Después que busque el criminal, que le des, bueno, clic, descargar. Ojo, hay diferentes tipos. Cada vez la ingeniería social, acuérdense que la ingeniería social es un tema de explotar el contexto, vaya la redundancia social de ti, de tus relaciones, de tus familiares, de tus amigos. Entonces, hay muchas formas de que la ingeniería social siga avanzando, porque te pueden pedir información o con la poca información que tú colocaste en redes sociales acuden a ti para saber si eres abogada, a qué te dedicas, si te interesaría que te contrataran para un servicio de sacar a una persona de prisión, ¿no? Ellos saben cómo con la información que tú les das. Y bueno, esto es una cita importante. La seguridad de la información y la protección de datos es un traje a la medida. Esto no se les debe de olvidar por una razón y se los digo porque la gente cree que las medidas de seguridad para una organización, para una facultad, van a ser equiparables para la de otra facultad. Esto no sucede. Sí puede haber puntos en comunes, pero son trajes a la medida porque se trabajan con necesidades distintas y diferentes. Y nada más un poco para decirles cómo se dividen las medidas de seguridad dentro de la universidad y son a las que obliga la ley. O sea, la ley propiamente, cuando les digo la ley, estoy hablando de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que es la que nos obliga como universidad. Nos dice, tú por lo menos debes de tener 3 tipos de medidas de seguridad al interior de la UNAM. Uno, las técnicas, que son las informáticas, todas las que tienen que ver con la infraestructura de TI, con su gestión, etcétera. Debes de tener medidas técnicas, pero también administrativas, que son las de este círculo, que son las organizativas administrativas. Tienen que ver con capacitación, con borrado seguro, con cómo clasifica la información al interior la universidad reservada, confidencial, histórica, etcétera. Y luego las medidas de seguridad físicas, que tienen que ver con los accesos a las instalaciones, con la protección de todo tipo de soportes, no solo desde USB, discos duros, servidores, ¿no? Y con el mantenimiento incluso de los equipos. Y finalmente, eso es ya para cerrar, ¿cuáles son los desafíos que tiene la seguridad de la información y la protección de datos? Y es algo en lo que hemos venido pronunciando, el crecimiento abismal del cibercrimen, la falta de talento, no hay gente especializada como se necesita en ciberseguridad. Es un área de trabajo exponencial y donde no contamos con, aquí y en el mundo, con gente capacitada para ello. Y hay mucha inclusión y diversidad. Con inclusión y diversidad hablo de gente, de tipos, de esquemas, de profesionistas. La inclusión y diversidad, pero necesita seguridad. Por un lado necesitas seguridad en esquemas e infraestructuras de cómputo en la nube, pero también lo necesitas para cierto tipo de servidores, para cierto tipo de firewalls. Ojo, los firewalls para organizaciones, ustedes lo saben, hoy por hoy requieren muchísima configuración. Entonces, entre más inclusión y diversidad de esquemas, de gentes y de organizaciones, más desafiante es para la ciberseguridad. Otro de los desafíos es que está creciendo todo el tiempo la dark web. Esa dark web que le dimos el 6% en proporción de la web, está todo el tiempo creciendo. 2, que la evolución de la ingeniería social es constante. Nuevas mañas y artimañas están generándose constantemente. La seguridad de los ecosistemas cripto. Otro, el crecimiento del ransomware.
otro la aparición del metaverso, y por último la difusión completa de capacitación y concientización. Se requiere una sensibilización que no cause miedo. Yo sé que todo lo que les di ahorita puede generar tanto miedo, ¿no? Pero lo que se requiere es solo que estemos conscientes y que estemos capacitándonos constantemente para poder cuidar nuestra información y la de la UNAM como funcionarios. Y les dejo como colorario esta bibliografía que es para ustedes. Y por mi parte es toda la información que hoy les presento y estoy abierta a preguntas si alguien en el auditorio quiere realizarlas. Muchas gracias, doctora Pichardo. Tenemos un poco de tiempo por si alguien tiene preguntas que quiera realizar. También ahí vía Facebook parece que había algunas preguntas. Empezamos con Face. ¿Tenemos alguna por ahí? ¿O alguien que quiera hacer alguna? ¿No? Todo bien. ¿En Face, Pablo, hay alguna pregunta? Sí, preguntan sobre la protección de información personal. Con frecuencia en procesos se solicita información una y otra vez, incluso si ya se había proporcionado en portales internos dentro de la universidad, tal como registros a congresos. Todos estos sistemas requieren informar qué uso hacen de esta información y cuándo tengo derecho al olvido, cuándo se garantiza también que no se comparte con sistemas externos. Bueno, son varias preguntas. ¿Por dónde empezar? La primera es, lamentablemente, la UNAM, al ser tan grande, tener tantos sistemas tan robustos, lo mencionamos, pero de GAE, pero la facultad o escuela al interior tiene también otra base de datos de ti, pero también personal, si eres funcionario y becario, por ejemplo, ¿no? No lo sé. Son tantas donde existe la información que no tenemos sistemas integrados. Y ojo, uno de los primeros métodos para ser seguros es segmentar. No necesariamente todos los sistemas deben de estar integrados. O sea, sí es óptimo que personal tenga una información que de GAE otra y que la facultad otra. Ok, para el tema de conferencias sí es totalmente redundante. Debería de estar controlado por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles o Escolares y no está replicada, por ejemplo, si un profesor en un seminario realiza nuevamente la recolección de datos. Eso no es lo ideal. Lo debe de controlar o la Secretaría General o la académica o la de Asuntos Escolares. Esa es como una de las sugerencias que se otorga. Ok, derecho al olvido, ojo, derecho al olvido no es un derecho que en México esté configurado dentro de la regulación mexicana. La gente lo utiliza como no somos la Unión Europea. Derecho al olvido deviene del reglamento de protección de datos de la Unión Europea. Ellos sí tienen derecho al olvido y si quieren en otro momento les explico por qué. En corto, solo les puedo decir que nosotros no podemos. La Unión Europea trabaja como tal, como Unión Europea y no como país. Ellos trabajan como bloque cuando pides el derecho al olvido. ¿A quién se le pide el derecho al olvido? A empresas bomba, tecnológicamente hablando, como Google. ¿Cuándo tú puedes pedir que Google retire un contenido? Hasta hoy, México logró a través del INAI una resolución en la que solicitó que pudieran cancelar la información y después lo que hizo Google fue cambiar su sede en México. Voy a explicar un poco más a fondo. Google México tenía sede en Polanco y la sigue teniendo, pero tenía escrituras muy similares a las de Google Estados Unidos. Cuando vio que podía solicitársele constantemente la bajada de contenidos indexados en Google, lo que le dijo fue, Google México solo trabaja para difusión de la cultura de Google. Si tú quieres cualquier demanda sobre contenidos indexados, vete a Estados Unidos a demandar. Y allá vamos a perder todos porque ellos no tienen ley de protección de datos personales, porque es más importante la comercialización de datos personales en Estados Unidos que protegerlos. Nunca van a tener una ley en este sentido, porque va en contra del avance tecnológico y del dinero que recibe Estados Unidos constantemente. Entonces, Unión Europea lo logró, pero porque trabajó como bloque económico y le dijo, Google, tú no entras aquí si no me trabajas con estas condiciones. Derecho al olvido en México no hay. Hay un derecho a la cancelación y no opera con Google por esta razón, porque tienes que ir al extranjero a demandar.
¿Qué cuidado? La última pregunta. ¿Qué cuidado tenemos en la universidad de los datos? Altísimo. Estamos trabajando constantemente con todas las áreas. Cuando la gente escucha áreas de la universidad, les estamos hablando de 2 bloques de áreas. Las entidades académicas, dígase escuela, facultad, instituto o centro de investigación. Y por otro lado, las dependencias netamente administrativas. Planificación, personal, presupuesto, Dirección General de Proveeduría, de Servicios Administrativos, Movilidad, espacio, ¿no? Prevención y Seguridad en la UNAM. Todas las administrativas, todas tienen un esquema de cuidado de los datos personales muy, muy avanzado. El cuidado sobre todo es, hoy por hoy es, ¿qué hacemos nosotros en la pequeña parte del proceso? Cuando yo los recibo, yo los recabo, pero ya no los cuido. Los dejo en la ventanilla con la usuaria de ventanilla que acabó su turno, que se retiró a la 1 de la tarde, pero dejó todos los expedientes de los alumnos en la mesa y llegó cualquier becario y los pudo ojear. Ahí es donde tenemos que empezar a tener el cuidado, ¿no? En un cuidado más in situ, con la gente con la que trabajamos nosotros. Pero a nivel sistemas creo que estamos teniendo un gran avance. Y pues bueno, el hecho de que nosotros estemos concientizando y capacitando significa que la UNAM está aquí. Estamos trabajando con los documentos de seguridad de todas las entidades y dependencias. ¿Qué implican estos documentos? Que estamos pidiendo las reglas mínimas de que tengas estructurado cuáles son tus activos de información y tus sistemas de información al interior, cómo los cuidas, cómo los proteges, qué cargan esos sistemas, qué tipo de datos personales. Tampoco voy a abundar, pero sí hay mucho trabajo que está haciendo la universidad. Espero que haya sido útil la respuesta. Hay otra pregunta o un comentario más bien. Dice, al gobierno de Costa Rica, un ataque de ransomware a su Secretaría de Hacienda en 2022 los afectó a tal grado que emitieron una declaratoria de emergencia. Me parece, miren, cuando hay un gobierno transparente y responsable en cualquier país, lo ideal es hacer este tipo de declaración. ¿Por qué razón? La gente lo cree como caótica, pero es un respeto al titular de los datos personales, es decir, a ustedes y a mí. Yo sé, solo yo puedo saber, una vez que se comprometieron mis datos personales, cómo los puedo cuidar. Si bloqueo mi celular, si estoy empezando a recibir demasiadas llamadas, pero si voy a mis cuentas bancarias y cambio mi número de tarjeta, si utilizo tarjetas virtuales bancarias, solo yo sé con mis datos y qué datos tengo y cómo puedo protegerme. Si tú no le das aviso a la gente, estás actuando de una manera con un perfil muy, no solo ignorante, sino muy despreocupado de tu gente. Cuando una organización es transparente y dice, no sé si recuerdan, en el caso de Zoom, cuando Zoom inició en la pandemia, empezó a tener muchos problemas de seguridad. Yo siempre pongo este ejemplo de una organización excelsa porque tuvo la capacidad de salir a los reflectores y decir, efectivamente, me violaron las medidas de seguridad, no estamos cubriendo todos los parches de la aplicación Zoom para videoconferencias, pero lo estamos haciendo. Y si se fijan hoy por hoy, cada semana Zoom lo que hace es emitir actualizaciones de vulnerabilidades y está todo el tiempo trabajando y buscando cómo ser mejor. Esa es una empresa que yo respeto por esas razones, porque le dice al público, la erré, me equivoqué, pero aquí estoy de frente y te digo que estoy trabajando en mejorar y lo ha venido haciendo. Creo que el respeto de las organizaciones así se gana. Hay otra pregunta. ¿Cuál es el panorama de la Ley de Protección de Datos Personales, considerando los avances del Big Data y el uso de las inteligencias artificiales? El parámetro, fíjense que la ley sí pone parámetros, no habla de Big Data, ni de inteligencia artificial, ni de Machine Learning, pero sí te dice, tú debes de tener las medidas de seguridad adecuadas. Y el gran problema que está sucediendo, y lo digo yo como abogada técnica, hay abogados separados de técnicos, necesitas abogados técnicos. Sí, o sea, estamos también, esta es otra área de oportunidad para los abogados. Quien no sepa sobre tecnología, un abogado que no sepa sobre tecnología, le puedes dar la vuelta. Si no sabes cómo funcionan las infraestructuras, cómo funciona la tecnología, no hay forma de que apoyes. Entonces, la ley sí te da parámetros, pero yo como un buen abogado que defiende o que controvierte a una organización, sí puedo decir, a ti te pedían medidas suficientes que garantizaran medidas de seguridad técnicas.
Y como medidas técnicas, hoy por hoy, están esta, y no las utilizaste, organización. Entonces, para tú poder saber cuál es el parámetro que te da la ley, es saber cómo funciona, por ejemplo, Big Data, ¿no? Todo lo que es análisis de datos. Si no sabes cómo funciona, no puedes protegerlos. Entonces, el abogado debe de ser capto, hoy por hoy, debe de ser consciente y estarse capacitando en temas tecnológicos si es su área, ¿no? A lo mejor está trabajando siempre en derecho a la salud y no tiene que ver, pero por lo menos los abogados que son tecnólogos siempre debemos de saber cómo funciona. A mí hoy ya no me sirve saber, por ejemplo, cómo funciona ChatGPT y qué le puedes dictar. Lo interesante es ver cómo puede atacar el ChatGPT hoy y cómo funciona. O sea, la gente que hoy un abogado que hoy me hable de Machine Learning y no sepa cómo se conceptualiza Machine Learning, no me sirve de nada. Eso es lo que hoy necesita el país. Gente que sepa sobre seguridad, pero que sea tecnóloga, pero que también sea abogada al mismo tiempo dentro de muchas áreas de oportunidad. Otra pregunta más. ¿Qué recomendaciones generales nos daría para proteger los datos personales? Híjole, tengo muchísimas. Espero ser muy, muy corta. Voy a hacer un top 10. Primero, la menos información que puedas manejar en redes sociales sobre tus datos. No digas ni familia, ni esto de las fotos que para todo el mundo es moda y quiere verse en el mejor viaje, en la Torre Eiffel, en la playa, con el mejor bikini. No. O sea, entre menos información de ti, mejor. Haz tus redes privadas, o sea, no las dejes abiertas al público, configúralas. Pero aún así hay un riesgo, porque Facebook, todas las redes sociales, Facebook, Instagram, tienen una licencia sobre tus datos que tú le concediste. Ellos pueden usarla y replicarla. Ojo, esa es la primera. Redes sociales peligrosísimas, a menos de que tengas perfiles privados y no estés subiendo fotos, ¿no? Pon la imagen típica del paisaje, ¿no? Utiliza otro tipo de herramientas en vez de publicar tu cara, ¿no? La segunda, no des clics en nada que te den. Acuérdate que el atacante sabe que eres morboso, que eres ansioso y le vas a dar duda en mensajes, sobre todo los mensajes de texto que casi ya no se usan. Esos son uno de los primeros fuentes de malware que hay. ¿Qué otra de las cosas? Define qué tipo de aplicaciones sí vas a utilizar en tu celular, por ejemplo. Y si no la usas después de unos meses, elimínala, retírala. 4, no estés, o sea, si ya utilizaste un servicio, por ejemplo, si yo utilicé el servicio de Hotmail y ya no lo uso, o el de Prodigy, y ahorita solo utilizo Gmail como correo, elimina esas cuentas. La gente de seguridad que yo conozco, mucha gente sobre todo de la Unión Europea, particularmente de España y de Alemania, tienen su Twitter con tiempo. Los comentarios que estuvieron lanzando tienen un tiempo y se desactivan. O sea, la gente define tu nicho y dónde quieres estar en presencia, y en ese segmento, sé seguro. Pero no agarres todos los segmentos si quieras estar pero en Facebook, pero en Instagram, pero de repente no. Y ojo, les digo que México está atrasado por una situación. Por ejemplo, Europa está trabajando, les hablé del Fediverso, no sé si aquí lo hablé, están teniendo sus aplicaciones de Twitter similares que es Mason en el Fediverso. Vean esta palabra del Fediverso y luego estudianla. Pero otros países sí están trabajando, pero a años luz de nosotros en cómo avanzar en ser seguros. Otra de las cosas que tienes que hacer para cuidar la privacidad es ve cómo está tu huella digital en Internet. Búscate. ¿Qué hay? Toda la información que está ahí nosotros no la podemos bajar. Ya la tiene indexada Google. Lamentablemente ya no es tuya. Y tú no te hiciste responsable de cuidarla. Acuérdense que la gente, lo dije al inicio de la sesión, cuando hablamos de ciberseguridad decimos que una de las grandes razones por las que hay que buscar esta seguridad es porque la gente tiene una necesidad de compartir, pero lamentablemente no comparte solo lo suyo, comparte lo de los demás. Y el tema cuando compartes es que tú no controlas el auditorio que lo recibe. Ese es el gran tema, no lo olviden. Cuando tú difundes algo, el auditorio te controla a ti, no tú controlas lo que mandaste. Tú te quedas con esa idea de yo controlo porque difundí. No es así. El auditorio te controla a ti una vez que subiste esa información. No olvides esa regla. Y por último, traten de todo lo que les mandan. Si quieren acceder a las ligas, no es que ya nunca más accedan a ninguna liga o software o archivo adjunto. Pásenlo por herramientas como VirusTotal.
¿no? Que les dice si ese archivo tiene amenazas, si tiene malware, si es real, si es apócrifo. Y atiendan siempre que vean la liga, busquen el nombre del dominio de la liga. Acuérdense, por ahí les debe de aparecer el nombre de dónde viene esa liga, de dónde está colgada. Son sugerencias muy, muy amplias, pero espero que les sean útiles. O sea, la verdad es que tengo medidas de seguridad para videoconferencias, pero para WhatsApp, pero para, o sea, voy por herramientas y las herramientas que más utiliza la gente de la universidad. Yo espero de verdad que les haya sido útil y espero que no se queden con muchas preguntas. Eso significa que tienen ya un esquema de seguridad bastante amplio y eso me da mucho gusto. Y pues por mi parte, si ya no hay más preguntas, pues eso es todo. Perdón, tenemos una pregunta del auditorio. Bueno. Hola, ¿qué tal, Escucho. Lorena? Habla Santiago Hola. Cortés, el secretario técnico de acá de la ENES. Una pregunta que, además del trabajo que se ha hecho con medidas de seguridad técnico-administrativas acá en la escuela, nos preocupa, que es ¿qué disposiciones hay hasta ahora para la información personal que está en los repositorios universitarios, ¿no? Es decir, más allá de más allá de la información que hay sobre trabajadores, alumnos, etcétera. Ok, la palabra, sí, pero sí alcancé a oír. Bueno, pues con eso creo, sobre los repositorios, ¿no? Que están más vinculados a investigación y que hay un montón también de datos personales circulando por ahí. Si hay algún lugar específico al que podamos acudir dentro de unidad de transparencia o seguridad de datos de la UNAM para dar lineamientos sobre eso, ¿no? Es decir, los laboratorios, por ejemplo, que toman muestras de usuarios para dar servicios, los repositorios institucionales que resguardan información de entrevistas, etcétera. ¿Cómo va eso, no? Ok, hay regulación, no hay que generarla. No hablé de esto porque el tema de protección de datos, ustedes apenas a muchos les va a ir sonando como nuevo, pero hay mucho que decir y es muy cansado para la gente escuchar tanta información, pero voy a dar una de las medidas. Se requiere, cada que recabes datos, si tú requieres datos para hacer un estudio sanguíneo y te beneficias del alumnado y de tu salón de clases diciéndole, dame tu tipo de sangre, voy a hacer un estudio sobre preferencias sexuales y preguntan una cantidad de datos que, ojo, los profesores no tienen ninguna facultad para hacerlo, ojo, en duda, porque esto no lo suelo decir tanto en público pero no tienen facultades para hacerlos con el alumnado. El alumnado debe de darles la autorización, aunque sea menor de edad o aunque sea un universitario ya mayor de edad, requieren siempre su autorización. Si al profesor lo cachan haciendo esto, puede que tenga una denuncia importante ante el INAI. La salida aquí es el medio de impugnación, que es ir a la denuncia ante el INAI. Pero ojo, hay alumnos que generalmente no lo hacen porque lo desconocen y esa es una ventaja para los docentes e investigadores. No obstante, hemos tenido alumnos cuyo padre es abogado y que se saben el caminito perfecto. Si tú eres uno de esos profesores que cayó en el abismo de que, ¿qué crees? El alumno tenía un papá que era abogado, te va a caer. Porque sabe perfectamente todo lo que dice la Ley General de Protección de Datos, que es, requieres tu consentimiento por escrito, autógrafo, para el tratamiento de esos datos personales. Pero además, no va de acuerdo con las finalidades, principios para los cuales el alumno está en el aula. El alumno va a estudiar, no a que le saque sus datos. Eso está pasando mucho con la población que es indígena, pero que es alumna. Hay varios institutos que utilizan los datos de los indígenas para hacer antropología, lingüística aplicada, sí, pero el alumno no les dio la autorización para el uso de sus datos para esos fines. Ok, por un momento a lo mejor no desconocemos qué pasen con esos datos y qué uso se les da, pero sí, si se advierte que hay una ilegalidad y alguien lo sabe y sabe la vía, ahí sí la maquinaria, ¿no?, de sanciones va directamente al profesor. Esa es una parte, se requiere consentimiento por escrito y si es menor de edad, requieres la de sus padres. Y como no sabes quién es el tutor, requieres la de las dos firmas, madre y padre, o de su abuela, si es que no tiene algún padre de familia o de quien se haga cargo. Otro de los puntos legales es, requieres un aviso de privacidad integral y simplificado hecho del conocimiento del alumnado o de las personas de las que vayas a recabar esos datos.
ese aviso de privacidad debe de acreditarse que se puso a disposición de la persona antes de otorgar los datos personales. Número 4, requieres cuando trabajas con ciertas, aquí hay mucha colaboración institucional con empresas que nos otorgan subsidios para trabajar desde Danone, desde Santander Universidades, cantidad, por solo citar algunos ejemplos. Requieres, la ley te dice, cuando se trata de datos personales, invariablemente, cuando transfieras, remitas o recabes datos para un fin u objetivo en particular, requieres un instrumento de colaboración que medie las obligaciones de cada una de las partes. Ejemplo, si yo le transfería a Santander, que es Universia, porque otorga siempre becas a todos los mexicanos, pero ellos van a hacer un perfilado de los estudiantes, de qué tipo de estudiantes, deben de asignarlo en un instrumento donde establezcan con qué medidas de seguridad van a cuidar los datos de los alumnos, quién se los transfiere, por ejemplo, Instituto de Ciencias Nucleares, ¿no? Por ejemplo, si se los transfiere la Dirección General no sé, o la Coordinación General de Posgrado, de Estudios de Posgrado. O sea, siempre deben de deslindarse quiénes son los responsables y de establecer con qué obligaciones van a cuidar esos datos. Y esos datos se cuidan a través de 3 formas: medidas de seguridad técnicas, administrativas y físicas, que no deben de ser menores a la cantidad de datos personales y a la sensibilidad de datos personales que estás trabajando. Esto significa que si tú estás trabajando con datos personales sensibles, dígase estado de salud presente, pasado y futuro, preferencias sexuales, preferencias políticas, religiosas y filosóficas, y todo lo que tenga que ver con datos personales que si los difundes pueden causar una discriminación o una afectación directa a la persona, son colocados como datos personales sensibles. Entonces, todos esos requieren unas medidas de seguridad más amplias que las de dato personal a secas. Entonces, ojo cuando generen, o sea, las colaboraciones no son nada más de, fíjense que ahora Danone nos va a regalar tal para que investiguemos sobre tal y tal cosa. Hay un instrumento que media esa relación, porque ojo, quizás no lo hagan y se les haya olvidado, pero si hay un problema de vulneración de datos y el alumno sabe que esos datos solo los tiene Danone porque él entró a la convocatoria de Danone, él ya sabe de dónde salieron esos datos y que la UNAM es igual de responsable que Danone, conjuntamente. Y tiene toda la vía de denuncia ante el INAI para hacerlo responsable a las 2 partes. Entonces, de entrada sí hay mucho que hacer en materia de datos personales y siempre que remitan datos y transferencias deben de pedir el consentimiento del alumno, porque el alumno te dio los datos para su gestión escolar, no para que lo estudies como un objeto. Si él quiere participar en el estudio y te dice, oh sí, yo te firmo, adelante, perfecto, porque no podemos olvidar que una de las finalidades de la universidad es la investigación, pero la investigación responsable y con ética. Espero que les haya servido. Muchas gracias. Tenemos más preguntas, pero desafortunadamente el tiempo ha terminado. No resta más que agradecer a todos los participantes, a quienes se dieron tiempo para asistir al aula Magna B, a quienes nos siguen a través de redes sociales, y pues agradecer muy especialmente la participación de la doctora Lorena Pichardo, de la Coordinadora de Datos Personales de la UNAM. Muchas gracias, doctora, en nombre del director que tuvo que retirarse. Le agradecemos. Un placer, cuídense. Gracias a todos.